A ver, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a seguir con el segundo panel. Eh, Vamos a enfocarnos en la política de droga, como venimos hablando en el panel anterior, que la verdad fue muy interesante. Quedan muchas cosas para pensar, para debatir. Que vuelve a penalizar o que declara que la tenencia para consumo es un delito, ¿no? Ratifica lo que establece la ley de estupefacientes. Ratifica en Montalvo en los 90, ratifica el instrumento de persecución de los consumidores. Pero con una particularidad esta guerra contra las drogas, que lo que hoy podemos señalar es lo mismo que podemos señalar de toda la legislación penal. Hoy quien tiene una deuda en realidad es la legislación penal en Argentina. La ley de estupefacientes realmente hoy es un desquicio porque se ha agravado muchísimo y a su vez convive con despenalizaciones de hechos y con legislación contradictoria, ¿no? Y convive con un fallo en el año 2009, que fue el fallo... ¿No lo tendrán apagado? Volvió a declarar, igual que en Basterrica, la inconstitucionalidad de la persecución de la tenencia para consumo. Entonces tenemos esa particularidad. Lo mismo podemos decir, nosotros tenemos una legislación, hoy en la Argentina nadie puede explicar cuál es la pena máxima. Es más, si analizamos algunos artículos del Código Penal, podemos decir que la pena perpetua es menor que la pena temporal. Ese desastre que tenemos en el Código Penal, podemos también decir que se replica en la legislación de drogas, ¿no? Se ha profundizado la gravedad de la persecución penal y la selectividad. ¿Por qué digo? Porque, bueno, se ha reformado, se ha inventado, a ver si me acuerdo de algunas reformas, por acá las tengo, pero se ha inventado el arrepentido, con lo cual ha agravado esto que decía, creo que era un colega mío anterior, que estuvo en el otro panel. Si hay una particularidad de las investigaciones en materia de drogas, es que el 90% empieza con denuncias anónimas. Yo debo haber batido el récord de pedido de nulidad de procesos penales, porque todas empiezan con denuncias anónimas. Esta legislación del arrepentido, del testigo encubierto, profundiza ese defecto, que es el instrumento policial para la regulación del mercado. Eso es lo que no se advierte, que este instrumento cumple eso, porque no hay información no se sabe de dónde surge la información. Más que algunas provincias han desfederalizado, con lo cual todos persiguen el narcomenudeo, más que este tema vuelve a estar en debate en la provincia de Santa Fe, por eso digo que yo no me puedo sacar el tema de encima, porque a pesar de que esto fue rechazado hace unos años atrás, hoy, ante el problema de la violencia, la inseguridad, etcétera, etcétera, hay un senador y algunos diputados que vuelven a insistir con la desfederalización y otorgarle a la justicia provincial el narcomenudeo, ¿no? Y además esto convive con la terrible reforma que se hizo, entre otras de las leyes que agravaron, de la ley de ejecución penal. La ley de ejecución penal que no permite a las personas que cometen determinados delitos con estupefacientes acceder al periodo de prueba. O sea, no les permite ni la salida transitoria, ni la salida de trabajo, ni ninguna salida, ni la libertad condicional, etcétera, etcétera. Con lo cual esto ha generado una implosión en las cárceles de todo el país que ha triplicado la población carcelaria. En todas las provincias donde se ha desfederalizado, o sea, donde se provincializó la persecución, se ha profundizado la selectividad, se ha profundizado la persecución de los pobres, que esa es la guerra contra la droga, y el fenómeno florece, porque quien nadie se ocupa es de la economía en gran magnitud. Hay que pensar en el tráfico de drogas como una economía.
porque eso ayuda a buscar soluciones. Estas economías en grandes magnitudes nunca son abordadas. Si ustedes me preguntan qué habría que impulsar en una política de drogas, la verdad que no lo pensé en general, pero es lo que vengo planteando siempre. En primer lugar, despenalizar el narcomenudeo. Despenalizar el narcomenudeo. Y el narcomenudeo, que yo reconozco que es problemático para los barrios, merece un abordaje integral desde otras políticas, que son políticas económicas, políticas sociales, políticas educativas y políticas de salud, y la presencia del Estado con esas políticas, como bien acá se dijo, ¿no? Como bien acá se dijo. Por supuesto que yo lo digo en grandes trazos, pero esto de despenalizar el narcomenudeo, pero bueno, todo lo que tenga que ver con el consumo y con la tenencia para consumo y con la tenencia simple no tienen sentido que estén penalizados, porque son conductas muy fácilmente controlables en lo que haya que controlarlas, ¿no? Lo que hay que controlar es la violencia. Y después generar alguna legislación coherente, porque esto, ya les decía, se contradice con la legislación del uso terapéutico del cannabis. Se contradice con la jurisprudencia. Este es uno de los temas donde tenemos que reconocer que el Poder Judicial ha estado por delante, por lo menos la Corte, ha estado por delante del Congreso. El Congreso hace años que tiene leyes para derogar la tenencia por el consumo. Por lo menos hay que partir de derogar la ley 23737 y legislar, generar una legislación que sea coherente con el uso terapéutico del cannabis, con la ley de salud mental, porque esto también se contradice con la ley de salud mental, y que despenalice el consumo y las tenencias para consumo, ya digo, los delitos menores, que se profundice la legislación que apunte al lavado de dinero, que ese es el problema. Y acá hay otra contradicción. Ustedes fíjense que en el año 2017 se crea el delito autónomo de lavado de dinero. Sin embargo, casi no hay. Se han allanado un par de cuevas, como si eso fuera el gran problema del lavado de dinero, y paralelamente se dicta una ley de sociedades, que esta no es penal, la ley de sociedades de acción simple, que son un instrumento para el lavado. Entonces, muchachos, ¿a qué estamos jugando? Y después el derecho penal crea la responsabilidad de las personas jurídicas, pero a su vez las despenaliza, para no entrar en otras explicaciones, cuando tienen un mecanismo de control interno, ¿no? Que hoy se llama el compliance, etcétera, etcétera. Con lo cual se ha generado un derecho penal privado, porque las empresas que se involucran en grandes delitos se pueden controlar a sí mismas y son perdonadas cuando tienen un sistema prolijo de control. Bueno, yo creo que hay que generar una legislación que tenga que ver con los derechos humanos y con la racionalidad del Estado, porque otra cuestión que tenemos que denunciar es que la guerra contra las drogas ha insumido un presupuesto enorme del Estado en perseguir a los pobres, en el control social. Ese presupuesto es el que tiene que ir a los barrios populares para generar políticas económicas, políticas de trabajo y políticas sociales para atender a la cuestión social que se vincula. Me recordaste que Vergeniente, uno de los que participó en el encuentro de Emilio Ruchansky, dice: la guerra a las drogas, en realidad la guerra a las personas. Yo voy a dejar para una segunda pregunta, Sí. que tocaste recién, ¿cómo impactaría en la policía que hoy tenemos en Santa Fe en la desfederalización? Como bien dijiste vos, hay una avanzada en este contexto importante. Me gustaría que Corina, desde su trabajo, nos cuente, porque por supuesto que uno advierte, y bueno, las cifras también lo reflejan, que las jóvenes son las principales víctimas de la actual ley de drogas. Y yo pensaba, y me gustaría que nos cuente cómo se refleja en un barrio de nuestra ciudad esa situación diariamente. ¿Con este se escucha?
No se escucha. ¿Con este? ¿Con este se escucha? Bueno, primero agradecer la invitación ahí a Territorios Saludables. Voy a intentar expresar y contar algo de lo que hacemos y de lo que construimos colectivamente todos los días. Incluso las respuestas las hemos construido colectivamente, debatimos y demás. Bueno, a los pibes y a las pibas y a cualquier persona que consume la policía, como ya sabemos históricamente, de siempre, no desde ahora, los persigue. Pero no los persigue solamente porque tienen un porro, porque tienen una bolsita, sino de que viene todo como el prejuicio encima de el color de piel, la gorra, la vestimenta, la aportación de cara. Y también entendemos y nos damos el debate de que en qué espacios también sucede eso. Digamos, en los barrios los pibes y las pibas están muy castigados y castigadas. También debatíamos de que hoy, al menos en Moreno, esto no significa que pase en todo Rosario, la policía ya no los está parando si los ve fumando un porro en la esquina. No sé si es porque se entiende que las juventudes también forman parte del eslabón delictivo de la venta y del negocio de las sustancias o qué, pero hoy en Moreno, al menos, donde estamos nosotros, eso no pasa. Sí los paran por portación de cara, porque qué están haciendo, se están tomando un porrón o lo que sea, pero no nos viene sucediendo de que sea por el consumo. Desde Territorio Saludable lo que venimos laburando y haciendo diariamente es lejos desde estas políticas punitivistas, prohibicionistas, del castigo, de la abstinencia, sino todo lo contrario. Lo que intentamos hacer diariamente es poner a las personas en el centro de la escena. Creo que lo decía una de las compañeras en la charla anterior, digamos. En la centralidad no se pone lo que consume, si consume, cuánto, con qué frecuencia, sino en realidad lo contextualizamos, intentamos siempre, bueno, encuadrar y enmarcar económicamente, socialmente, de las cuestiones de vida, digamos. Y siempre desde la proximidad, la cercanía, desde la confianza. Se acercan personas diversas, de diferentes edades, de diferentes identidades de género, con diferentes situaciones, digamos, de vida, y siempre lo que intentamos es eso, llevar adelante y laburar todos los días por una política de cuidado, de prevención y de promoción, digamos, porque no nos interesa, o sea, en realidad no sé si no nos interesa, pero en realidad no nos abocamos a que el objetivo sea que no se droguen nunca más, digamos. Sino lo que nos interesa y a lo que nos abocamos es a que puedan hacer otros trayectos y otros recorridos de vida. ¿Y cuáles son esos recorridos de vida que nosotros podemos proponer? Es de tres instituciones hoy, digamos, de una cooperativa, de reciclado, de una central de derecho, de una casita y de un jardín cultural y educativo. Pero puntualmente es como tener la convicción y la seguridad de que es la persona la que llega, de que si el consumo es o no es problemático, es como un síntoma más de lo que pasa en realidad. Siempre tenemos presente eso, digamos. Y después pueden ser variados síntomas, digamos. Si se acerca un pibe o una piba, no es que estamos diciendo, che, se acercó tal pibe y consume merca desde siempre. No, bueno, el pibe no va a la escuela, el pibe tiene esta situación familiar, el pibe vive en estas condiciones y también consume. Vamos a laburar de una manera integral, todo, no es que nos enfocamos solamente en ese consumo. Otras cuestiones que nos damos y que debatimos mucho, que también lo dijeron las compañeras anteriormente, es que quienes piensan, quienes analizan y quienes ejecutan estas políticas públicas, entendemos que son personas que están bastante alejadas de la realidad del día a día, del cotidiano, digamos. Nosotros decimos y sentimos de que las políticas públicas tienen que salir de los actores protagonistas, tienen que salir de los barrios, porque quién más que nosotros que lo vivimos día a día, ahí las veo las compañeras, sabemos y estamos convencidos de qué es lo que pasa, digamos, de que nosotros también queremos tener voz, queremos tener voces en el armado de esas políticas, digamos, porque nosotros somos los que estamos ahí desde cerca siempre en el cotidiano, al que golpean la puerta el sábado, el domingo a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 2 de la tarde, para saber qué es lo que pasa. Más o menos vamos por ahí articulando siempre con otras instituciones del Estado, con trabajadores más o menos piola, como los centros de salud, el Centro Público de la Vivienda, bueno, laburamos con una trabajadora social del Centro de Salud Mateu, pero bueno, repito, como que lo principal y el objetivo es la construcción de comunidad, potenciar los lazos, porque en realidad también es de que los barrios, los lazos
están rotos, están partidos, porque hay desconfianza, porque hay miedo, porque también lo nombraban antes de que esta vende, esta no vende, esta arruina a los pibes, esta no arruina a los pibes, y después sabemos de que la nieta o la prima o la hermana de la que vende viene al espacio y los alojá, digamos, como que... Porque sí, porque los escuchá, porque los alojá, porque intentamos escuchar cuáles son esos recorridos, cuáles son esos deseos, y siempre militar y llevar adelante la política del cuidado, como que lo principal es eso, es el cuidado. Cómo nos cuidamos, cómo activamos la prevención y la promoción, digamos. Bueno, muy bien. Te dejamos para dentro de un ratito profundizar un poco esto que decía, el segundo eje, un poco en particular el tema de las fuerzas de seguridad. Te profundice esto que decía, que en la relación del barrio en general con las fuerzas de seguridad, pero también me interesó mucho esto último que dijiste, cómo un trabajo en redes en un barrio fragmentado. Desafío todavía mucho más importante. Bueno, ahora a Sofía le queríamos preguntar un poco, atendiendo la participación de AUPAC, de ella, pero de una institución en general, en todo lo que fue la nueva reglamentación de la ley del cannabis medicinal, qué evaluación hacen ellos de esa implementación y qué propuestas creen ellos que podría mejorar, que seguramente la hacen en el Consejo, pero que nos serviría a nosotros tener esa visión, ustedes que están ahí desde también hace ya muchísimos años. Bueno, ¿dónde? Ahí está. Me parece que funciona. Vamos por ahí entonces. Bueno, respecto de la implementación de la 27350, varios sentimientos encontrados, ¿no? Primero empezar por donde arrancó Matilde, digamos, tenemos leyes que de alguna manera se superponen, tenemos la legislación penal superpuesta con la legislación civil en materia de salud y eso ya nos genera un problema y una contradicción. La ley 27350 fue sancionada en el año 2017 en un contexto político que no hace falta aclarar y claramente fue una ley que sirvió para simplemente publicar la palabra cannabis y para darnos apertura a nosotros como asociación civil nos sirvió para poner la palabra cannabis dentro de nuestra personería jurídica, cosa que organizaciones previas no han podido hacer, como es la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, porque no pudo incluir la palabra cannabis en su nombre, así que bueno, ahí le estoy sacando algo bueno a la ley, al nombre de la ley, pero bueno, fue una ley de investigación médica y científica que de ninguna manera intentó procurar el acceso a las personas que utilizan o que necesitan utilizar cannabis con fines terapéuticos. De ahí se nos abre un debate que es enorme, que tiene que ver con si es terapéutico, si es medicinal, si es recreativo, si es uso adulto. Entendemos que la planta es una sola y que la mayoría de nosotros y nosotras somos usuarios de la planta de cannabis. Y bueno, esta sorpresa, ¿no? En 2020 baja esta nueva reglamentación con el decreto 883, justamente /20, que abre una ventana de esperanza porque no solo plantea una nueva forma de acceder a cannabis, que es el ReproCan, que todos lo debemos conocer ahora y que seguramente muchos tenemos el permiso para circular y para plantar, sino que también incluía a las organizaciones sociales como actores centrales dentro de esta política que baja de forma nacional, que cabe aclarar que Santa Fe no adhirió a la ley nacional, y está bien que es una ley nacional y que rige en todo el territorio argentino, pero si el resto de las provincias adhirió, Córdoba adhirió a la ley nacional, realmente me parece un hecho que hay que evidenciar y que hay que exigir de alguna manera que podamos adherir a esa ley. Ya hubo varios proyectos de ley, hay uno con media sanción en este momento, pero no hemos logrado hasta el día de hoy tener esa adherencia y nos genera ciertas sensaciones, ¿no? Respecto de qué pasa si cambia el gobierno, qué pasa frente a otro escenario, ¿no? Político, qué va a pasar en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, aprovecho también un poco a mencionar esto. Y que bueno, a lo largo de estos 2 años vimos cómo a duras penas se fue implementando un sistema que, bueno, algunos, yo he visto personas llorar y no poder creer que tenían su certificado y que eran legales, pero también, digamos, no podemos dejar de decir que la mayoría de las personas que han accedido hoy en día a ese certificado son personas que
tienen un nivel socioeconómico que les permite abonar una consulta que está en un valor que excede todo tipo de cánones éticos, que esa implementación no bajó con una implementación en la red pública de atención. Entonces, no cualquier persona tiene acceso a ReproCan y que hasta el día de hoy no se ha implementado y no se ha efectivizado cómo es la participación de las organizaciones sociales dentro de ese sistema informático. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos a la ley 23737 arriba de nuestra cabeza, que somos organizaciones que cultivamos a gran escala. AUPAC cultiva para más de 2.000 personas. O sea que ustedes imagínense la cantidad de marihuana que nosotros tenemos escondida en las afueras de Rosario. Tenemos nuestros compañeros y nuestras compañeras trabajando en ese cultivo. ¿Para qué? Para sostener los tratamientos de un montón de personas y para también sostener el uso que le damos a la planta de cannabis y que no nos avergüenza de ninguna manera contar que hacemos, y que no solo la usamos para consumirla, no solo la usamos para drogarnos, sino que también la usamos para investigar, la usamos para trabajar, la usamos como punto de encuentro para poder conversar otras cosas. Entonces, en ese sentido, realmente entendimos la voluntad política que hubo y de alguna manera uno termina agradeciendo que hoy en día haya una pequeña ventanita por la cual podamos ser legales, pero al mismo tiempo tenemos una nueva, parece realmente un insulto que tengamos una ley de producción industrial de cannabis medicinal y de cáñamo, y que todavía las organizaciones sociales que estuvimos contempladas desde hace 3 años dentro de esa ley, que fue algo realmente de vanguardia, fue algo interesantísimo porque Argentina tiene más de 200 organizaciones sociales que se dedican a cannabis. O sea, es una fenomenología social, digamos, es para realmente estudiarlo. Hay gente que lo estudia, pero digo, no hay otros países donde haya esta cantidad de organizaciones sociales, de gente organizada para justamente poder acceder a cannabis, para poder de alguna manera procurarse estos derechos. Entonces, bueno, de alguna manera está muy bueno lo que ha pasado a lo largo de estos años, pero también creo que muchas personas con su certificado han descansado y no recuerdan, por un lado, que lo que se dejó de penalizar es el uso medicinal. Entonces, en cuanto somos usuarios, tenemos que patologizarnos, ponernos una etiqueta de enfermo, enferma, enferme, para poder hacer uso de la planta de una manera legítima, que tenemos que todavía abonar una consulta para poder acceder a eso, y que quienes estamos detrás de lo que es el grueso del acceso hoy en Argentina, el grueso del acceso y de la producción, las tenemos las organizaciones sociales, y de alguna manera entendemos que eso genera una competencia con el mercado que se está tratando de instalar. Entonces, ya tenemos una ley de producción, pero todavía la ley anterior, que se tenía que terminar de reglamentar, no baja el módulo de las ONG. Entonces, bueno, este es el punto en el que estamos hoy. Hicimos hace poquito una convocatoria, un formulario, donde adhirieron ya más de 200 organizaciones sociales de distinto tipo, muchas canábicas, pero muchas de derechos humanos y de otras índoles, justamente para pedir por esto. Muy bien. Bueno, Matilde, viste que elegantemente te di tiempo para que estudiara, así que espero que lo haya aprovechado el tiempo. Bueno. Me había quedado pendiente de cómo impactaría en la actual policía el tema de federalización. En la policía de la provincia. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la desfederalización sería que interviene la justicia de la provincia, pero en cuanto a policía siempre intervino la policía provincial. En ese sentido siempre estuvo provincializado. Es más, de hecho siempre intervino un organismo que existía dentro de la policía que era Drogas Peligrosas y que hoy cambió de nombre, se llama Dirección de Adicciones y no sé cuánto, no me acuerdo, pero era drogas, para mí es Drogas Peligrosas. Y que es el organismo que manejaba drogas peligrosas, que maneja el mercado ilegal. Por eso, si uno desfederaliza, o sea, si empieza a intervenir la policía, la justicia provincial, en primer lugar, va a facilitar. Acabo de decir que la policía maneja el negocio ilegal, con lo cual,
si lo facilitamos, lo va a manejar mucho mejor. Se va a armar, realmente podemos decir que en realidad el verdadero cártel de tráfico de droga es la policía en la provincia de Santa Fe y en todo el país. Quienes manejan eso es la policía. Ahí le facilitaríamos la caja negra, ¿no? Ahí le facilitaríamos una caja negra mucho más importante. Pero además, esta ley, como persigue en primer lugar, estaríamos todos persiguiendo el narcomenudeo, porque la justicia federal persigue solo el narcomenudeo y la justicia provincial va a perseguir el narcomenudeo, nos vamos a concentrar todo en el narcomenudeo, lo cual implica contradecir la doctrina Arriola. ¿Por qué? Porque ratifica la persecución al consumo. Y además ampliaría el ámbito de arbitrariedad policial, porque además los delitos de narcomenudeo se determinan estimativamente, porque dice, por ejemplo, la tenencia de estupefacientes destinado al consumo, en una dosis destinada al consumo, o se puede sembrar en una dosis destinada al consumo. Siempre fue entre nosotros una discusión, entre los defensores, siempre discutíamos entre los tribunales qué es una dosis destinada al consumo, que pueden ser 10 gramos, 50 gramos, 100 gramos, 5 kilos, porque como es peligroso ir a comprar, uno puede almacenar unos cuantos kilos, etcétera, etcétera. Eso siempre fue un debate, con lo cual la policía de la provincia va a tener, y la justicia también, esto va a ser un desastre, porque se va a pelear la justicia federal con la justicia provincial a ver quién se ocupa de determinados grados, con lo cual es una inseguridad total. Bueno, la justicia federal no va a pelear nada porque si le sacan trabajo mejor, pero realmente discutir que la jurisdicción dependa de lo que la justicia determine, que es la cantidad, la dosis destinada al consumo, realmente es un ámbito de inseguridad jurídica terrible, ¿no? Pero además es profundizar el perfil de la guerra contra las drogas y le da a la policía otro ámbito más de arbitrariedad, que es el fraccionamiento de la investigación. ¿Por qué? Si nosotros decimos que el narcotráfico es una cadena de comercialización, y un pedazo de esa cadena se lo mandamos a la justicia de la provincia y el otro pedazo de la cadena se lo mandamos a la justicia federal, esa partición no solo que impide la investigación, sino que lo van a partir a propósito, porque les conviene para separar la investigación del narcomenudeo de los grandes casos de narcotráfico. Que eso es lo que la policía hace normalmente en relación a distintos juzgados, pero ahora nosotros se los vamos a legalizar. La policía suele iniciar 2 veces la misma causa. Nada más que un imputado va a una fiscalía y otro imputado va a otra fiscalía. ¿Eso por qué? Porque impide la investigación de toda la cadena. Cuando los fiscales lo advierten, piden la acumulación de causa. Acá se lo vamos a legalizar. Digamos, o sea que le damos un ámbito de arbitrariedad al manejo policial y una ineficacia para las investigaciones, pero además, reitero, es la profundización de la guerra contra las drogas, la profundización de la guerra contra los pobres. Esto es así. Bueno, muchas gracias, Matilde. Bueno, Corina, había quedado pendiente la cuestión que vos algo habías dicho de la relación con la fuerza de seguridad y con la policía, y también esto de la fragmentación en el barrio. Sí, en principio contextualizar un poco desde hace cuánto tiempo que nosotros estamos en Moreno estamos hace más de 10 años, en el medio se llevó adelante una lucha por justicia en lo que se conoció como el triple crimen de Villa Moreno, en donde nos asesinan a 3 compañeros, en un club que queda ahí muy cerquita de donde nosotros tenemos la central de salud y derechos. Y a partir de eso fueron las mismas compañeras, vecinas del barrio y el mismo barrio quienes nos han marcado el pulso del barrio, digamos. Para dónde ir, hacia dónde y cómo, digamos. Estábamos cansadas, las compañeras decían que estaban cansadas de ver a niñas juntando vainas y de pintar murales de pibes asesinados, básicamente.
no se podía tolerar, digamos, era invivible estar en esas condiciones. Entonces llevamos adelante lo que hoy es una colonia de verano, por ejemplo. En ese momento iban alrededor de 20 niñes, este verano alojamos a más de 150 niñeces, por ejemplo. Y así con todo, espacio de juventudes, espacio de nuevas juventudes, espacio de mujeres, todo integralmente. Lo repito y lo digo una vez más porque el objetivo y la centralidad siempre es la construcción de comunidad, digamos, ¿no? Nosotros entendemos de que el primero que te cuida es sin duda el barrio, es sin duda el territorio. Y desde nuestro lugar aportamos la construcción de otras realidades, la construcción de otro recorrido, de otro camino, de otro mapa de sueño, como le querramos llamar, a partir de 3 instituciones articulando con otras instituciones del Estado. Pues nosotros decimos que no venimos a reemplazar el Estado, hacemos lo que el Estado no hace, digamos, porque los centros de salud están detonados o porque simplemente no hay voluntad política para llevar adelante. Cerquita del Club Oroño está una central de salud y derechos en donde funcionan consultorías que las llevan adelante profesionales de la salud, trabajadora social de un centro de salud con quienes articulamos, pero remarcar fundamentalmente la referencia de las referentas territoriales, que son las compañeras, que nosotros sentimos y entendemos y estamos convencidos que las compañeras de los barrios son fundamentales, digamos. Pensar que el que llega al barrio tiene todas las respuestas y la solución a un montón de cuestiones, es un error, digamos. Es ridículo pensar eso. O pensar de que con una jornada de transformamos algo, en 6 meses transformamos algo, digamos. Es construir diariamente la confianza, porque piensan de que vos vas una vez y después te vas, de que para qué venís. Es construir día a día la confianza, es correrse un poco y que el resto tome la voz, no darle lugar, porque el lugar ya existe, digamos. Los pibes, las pibas, los vecinos y las vecinas ya tienen ese lugar, simplemente es correrse un poco y escuchar, digamos. Y eso es lo que nos va marcando el camino. La consultoría, espacios de escucha, que la compañera anterior también lo decía, esa primera escucha, después poder acompañar esas singularidades, esas subjetividades en donde se requieran, los distintos talleres también que hay. Hay una oficina de empoderamiento comunitario que se decide de una forma asamblearia poder darle un inicio hace muchos años atrás, después del cierre del Centro de Acceso a la Justicia, que se cierra con el macrismo. Tenemos una cooperativa de reciclado también ahí a unas cuadras que están llenas de trabajadoras del barrio y con muchas juventudes que han salido de la colonia, que después han pasado por el espacio de juventudes y que hoy son trabajadores y trabajadoras cooperativistas, digamos, y que su sueño y su proyección de vida está ahí, convencido y convencida, nada de ahí de andar tambaleando, digamos. Y tenemos una casa cultural y un jardín que tampoco fue que nació así de la nada, sino que fue a través de muchos debates de, por ejemplo, qué pasa con la cultura en los barrios de la periferia de la ciudad de Rosario, digamos, qué pasa con la cultura para los pibes y para las pibas. Y un jardín que viene a darle una continuidad a lo que es en la colonia, que siempre se ha acompañado a esas niñeces, a esas familias, a esas maternidades, pero que en el barrio no existe un dispositivo público del Estado, no hay un CCB, eso está más cerquita, el Moreno no existe. Y bueno, pasa de que hay madres que quieren salir a laburar y no pueden, y sobre todo hay madres de que quizás sientan y necesiten poder hacer tratamientos por su consumo porque sientan de que su consumo sí les trae problemas en su cotidianidad y que no pueden porque no saben a dónde alojar a esas niñeces, digamos. Entonces, bueno, entendemos de que es importante. Todo esto sale, lo repito una vez más, de cómo nos van marcando el ritmo, el pulso las mismas compañeras y las mismas vecinas. Con la policía nosotros no convivimos, básicamente, digamos. La llegada que tenemos a las comisarías o a la policía es porque nos llaman por teléfono los pibes y las pibas, las mujeres que han sido detenidas, y ahí es donde nos acercamos nosotros a la comisaría a saber qué pasó, cómo podemos acompañar.
Ha pasado de que han estado presos, algunos de los jóvenes con quienes tenemos referencia, hemos acompañado en audiencia, eso los hemos hecho, hemos tenido contacto durante todo el tiempo que los pibes han estado presos con la policía para poder garantizar esas salidas transitorias a los espacios. Pero bueno, esa es nuestra manera de convivir con la policía, digamos. Si no, no tenemos, claro, sí, no tenemos el contacto. Y para ser más concreta, así como lo último, de poder materializar algunos sueños, digo, han llegado pibes que sus historias de vida, desde muy chiquitito, desde 11 años, consumiendo, durmiendo en techo, saliendo a robar, despojado de vínculo, de la ternura, de la confianza, de la proyección, que hoy vos le preguntás ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo es la proyección de vida? Y realmente te contestan de que es ser un trabajador de la cooperativa. O coordinadoras que han pasado por la colonia, atravesadas por violencia, por historias de consumo, por familias disfuncionales, que hoy coordinan espacios e instituciones, más que nada, que hoy coordinan instituciones que son muy importantes para nosotros adentro del barrio. Entonces la proyección siempre es esa. No nos importa qué consume, cuánto consume, en cuánto tiempo consume, digamos. Nos importa poder trazar otros mapas, otros recorridos, y en donde ellos sean protagonistas. Eso es lo más necesario, y ahí es donde apuntamos, al protagonismo de las juventudes y de los vecinos y las vecinas del barrio. Muy bien. Me gustó mucho la expresión mapa de sueños. Como veo lo que contás. Bueno, cerramos y abrimos para las preguntas con Sofía, que la idea era un poco también, uno está en varios grupos de WhatsApp, ahora estamos, creo que muchos y muchas de las que están acá en el de la marcha del 6, y bueno, si no me acuerdo mal, ahí un compañero ponía el otro día que le habían robado las plantas, bueno, toda esa cuestión, y le queríamos preguntar un poco a Sofía, cómo los y las usuarias, más allá de tener el permiso, conviven con todas esas situaciones, cuál es la experiencia de ustedes, un poco algo contaba, yo tuve posibilidad de ver algunas de las plantaciones que ustedes tienen, muy lindas, dicho sea de paso, y bueno, que nos contara un poquito desde ese lugar también, Sofía. Bueno, contarles que nosotros hace 2 años y un poquitito más empezamos a tener este cultivo asociativo, que antes nuestra práctica era cada uno cultivar en su casa, y a través del autocultivo lo que hacíamos era sostener los tratamientos de un montón de personas. Eso nos suponía un problema porque no teníamos trazabilidad, no teníamos esta calidad farmacéutica con la que hay que, digamos, competir evidentemente según las normas que se imponen. Y bueno, a partir de este nuevo decreto, apenas leímos la palabra ONG, dijimos, bueno, listo, ya está, ya es legal, lo podemos hacer. Más allá de que justamente no está operativa y todavía, bueno, tenemos miedo, por supuesto, a que nos suceda algo. Durante 2 veranos pudimos cultivar un montón de marihuana, cosechamos aproximadamente entre 50 y 70 kilos de cannabis de ese pequeño predio, donde también justamente nos dimos lugar al derecho a trabajar, ¿no? Como productores. Hoy en día tenemos una cooperativa que se llama Plan Verde, que es una cooperativa semillera, que todavía tampoco tiene una operatividad como desearíamos, pero que de alguna manera nos va marcando el camino, y lo que nos pasó es que nos entraron a robar. Nos entraron a robar y no nos pudieron robar mucho en esa primera instancia, pero bueno, fue todo un acontecimiento dentro de la organización porque, digamos, somos cultivadores, somos usuarios, somos un montón de cosas, pero si hay algo que no somos es cuidadores, guardianes, centinelas, seguridades de ese cultivo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Nos organizamos, un grupo de compañeros se quedó a dormir, de a 4 nos quedamos a dormir en la sede donde tenemos las plantas, y lo que pasó es que a la segunda noche vinieron 15 personas a llevarse todo lo que habían visto. Y lo que sucedió al tercer día es que volvieron a entrar y durante 20 días estuvimos asediados prácticamente todos los días. Y bueno, y esto de alguna manera nos obligó a tener que hablar con el Ministerio de Seguridad, que primero nos recriminó por qué no le habíamos avisado que teníamos todas esas plantas. Y bueno, de alguna manera tuvimos que explicar por qué no le habíamos avisado. Adivina por qué.
¿Y dónde las tienen? Y hasta el último momento fue un debate interno muy duro entre nosotros, decir, bueno, decimos dónde está, porque uno de los temores que nosotros tenemos es a la policía, no solo porque estamos infringiendo supuestamente la ley de drogas, sino porque entendemos que las complejidades de la seguridad tienen distintos recorridos respecto de esto, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue como la gota que derramó el vaso. Bueno, veo acá compañeros que estuvimos toda la noche a oscuras, mirando por la ventana a ver si venía alguien a robarnos el cannabis. Realmente que fue una situación mega angustiante y que también entendíamos que no solo el tratamiento de un montón de personas, sino el trabajo de un montón de compañeros y de compañeras dependía de esa misma fuerza que tuvimos que poner. Realmente no nos dieron ni una cámara de seguridad, no nos dieron ni un alambre de púas, tuvimos la buena voluntad de algunas personas que patrullaban, algunas noches sí y otras noches no, ya pudimos cosechar, realmente, bueno, lo logramos, todavía tenemos el cannabis, todavía tenemos el problema del transporte, todavía nos para la policía y tenemos algunas dificultades, no tenemos derecho a transportar la materia vegetal que va para los tratamientos de un montón de personas, así que bueno, estoy con el estrés postraumático del robo todavía para terminar. ¿Qué te parece? Bueno, habilitamos a preguntas. Si las hubiera. Hola. No, primero que nada, no es tanto una pregunta, sino saludar el trabajo que hacen de AUPAC. Como parte de una organización jerárquica, sé lo difícil y a veces lo invisibilizado que está en la tarea que se realiza, y me parece que ha sido muy importante no solo lo que hacen brindando acceso a esas 2.000 personas, sino garantizando que la ley de cannabis medicinal haya tenido una reglamentación correcta y que se haya ampliado en un montón de sentidos lo que originalmente se quiso hacer. Entonces, saludarlos en ese sentido. Quería sí preguntar, capaz que preguntarte a vos, pero también viendo que está la legisladora, ver si hay alguna interacción con el Estado, o sea, esta demanda que está cubriendo una organización civil por fuera del Estado, el Estado que está haciendo, ¿no? O sea, los hospitales públicos, cómo están garantizando el acceso al cannabis medicinal, si hay realmente atención dentro del sistema público de salud como parte, como decía anteriormente, de una organización jerárquica. Sé cómo en muchos casos se nos tira esa responsabilidad a nosotros, o somos los principalmente interesados de que esa ley de cannabis medicinal funcione en pos de buscar quizás una despenalización, una regulación integral, pero vemos muchas veces como el Estado, que es el responsable, que es el que legisló, finalmente no ha avanzado. Y después también preguntarle a la compañera Corina respecto a lo que es pilar institucional, nada, me muchísimo esto que cuentan de la situación de los murales, de los muertos, o sea, si hay algún dispositivo, han tenido alguna interacción para avanzar en el cuidado, digamos, de las personas y tratar de evitar que no suceda. Nada, celebrar lo que hacen y más sinceras felicitaciones a todos y cada uno de los miembros que componen la prueba. Un aplauso. Esperamos a ver que digan todas las preguntas. ¿Contestamos? Bueno, gracias por las felicitaciones en nombre, obviamente, de todo el colectivo. Bueno, esto, no somos el Estado, lo mismo que cuando escuché esas palabras dije tal cual, pero muchas veces estamos cumpliendo las tareas del Estado. Venimos reclamando hace un montón de tiempo por esto. Nosotros atendemos una gran cantidad de personas que directamente son derivadas de los centros de salud, son derivadas del Agudo Ávila, son derivadas del Hospital Geriátrico Provincial, son derivadas del Hospital Centenario, cuando nosotros fuéramos un efector directamente de salud pública. Y realmente muchas veces no nos da la cara y no nos da el corazón para tampoco decir, bueno, no, cerramos la persiana porque realmente no tenemos cómo bancar esto. Esto lo bancamos a tracción sangre con nuestro propio laburo, digamos. Imagínate que son años de
tratar de generar una rentabilidad y que encima tengamos que escondernos y que nos dé vergüenza decir que queremos trabajar de cultivar marihuana. En principio esto, respecto de la implementación, Santa Fe tiene una ley que es del 2016, que es la ley que incorpora el cannabis al formulario terapéutico de la provincia, que estipula que tiene que haber un consejo asesor en políticas relacionadas al cannabis, que todavía no se conformó. Hace poquito hubo una convocatoria pública, voy a dar la cara en el sentido de que yo trabajo para el Ministerio de Salud porque tengo un cargo provincial, atiendo gente, y hace unos meses fui a golpear la puerta y a decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer, por favor, con cannabis? Y bueno, estamos intentando remar esto, ver si podemos instalar consultorios de ReproCan, consultorios de asesoría en cannabis dentro de los hospitales. Pero bueno, verdaderamente es trabajar con la buena voluntad de los y las trabajadoras de salud que dentro de la carga horaria que ya manejan, porque no hay ningún presupuesto destinado a esto. Si vos ves el informe de gestión de Nación, te querés matar porque, ¿sabes? Menos de 100 personas abastece remediar en lo que es cannabis a nivel país, ¿me entendés? Solamente se le garantiza la gratuidad a las personas que tengan epilepsia refractaria y que tengan un o una neuróloga que considere que cannabis pueda estar incluido dentro de la terapéutica que pueda llegar a recibir, obviamente sin ningún tipo de derecho respecto de la ley del paciente, respecto de la ley de discapacidad, porque sabemos que en general las personas a las cuales se les etiqueta como que pueden ser usuarios o usuarias de cannabis medicinal, por llamarle de alguna manera, son personas que tienen padecimientos crónicos bastante graves. Así que bueno, eso es la gran ausencia del Estado y somos los mismos actores que trabajando un poquito más adentro o un poquito más lejos del Estado estamos tratando de organizar los recursos que ya tenemos para de alguna manera continuar generando este acceso ininterrumpido y bueno, obviamente invitarles a la marcha de la marihuana. Perdón, quería agregar algo, también a este acceso a personas que por su condición por ahí se encuentran mucho más vulneradas, son adultos mayores que vienen de una vulneración muy importante y personas conviviendo con algún tipo de discapacidad, digamos, segmentos por ahí muy atrasados, muy olvidados de lo que son políticas y derechos y garantías. También es importante que el público. Bueno. Completamente. Y una realidad más cortito que quiero agregar es que el ReproCan nos generó una demanda nueva que no teníamos, porque nosotros veíamos gente con discapacidad, muchos adultos y adultas mayores, pero no veíamos un adulto joven, varón de entre 20 y 50 años. Y de pronto, con este advenimiento de ReproCan, tuvimos una avalancha, nos cambiaron, digamos, las estadísticas de la asociación de las atenciones que estábamos realizando, y de alguna manera pudimos descubrir que los usuarios de cannabis y que los usuarios de drogas también tenemos derecho a hacernos un hemograma o a recibir una consulta médica o a preguntar por alguna dolencia, digamos. Es tan fuerte la estigmatización que ni siquiera las personas usuarias se pueden dar cuenta de que hacen un uso terapéutico del cannabis, porque ellos mismos se autoetiquetan como faloperos, para ser literal, digamos. Ahí el compañero quería hacer una pregunta. Hoy ha dirigido cómo un operador de derecho uno puede instrumentar dentro del ordenamiento jurídico que establece el principio de racionalidad con todas las leyes, todas las leyes comentaron que hay, y con el atraso que tiene el Estado, por ejemplo, se comentaba la compañera que hace 7 años en la provincia se dictó que tiene que haber un consejo. ReproCan hace 3 años que existe y todavía no está habilitado el botón para que la ONG pueda ser cultivador, que está en la reglamentación de que se puede transportar para 150 pacientes y no se puede transportar para 150 pacientes, hoy en día es legal. Hoy en día se aumentó el plazo de ReproCan a 3 años y la gente que tenemos activo ya sigue siendo de 1. Y si uno se pone a pensar en la irretroactividad de la ley penal, no debería ser 2 años más si no llegan a ser y nosotros sabemos agarrar a un policía que no tiene la información, comemos una cosa penal. ¿Cómo instrumentarlo desde el lugar del Estado en toda esa situación? Es decir, las leyes están, pero no se cumplen. Las leyes se sancionan, pero no surten un efecto en la realidad del día de hoy. Sí, por eso yo señalaba
Ahí está. Por eso yo señalaba, digamos, la contradicción, digamos, lo que pasa es que no hay una legislación clara, ese es el problema, porque por un lado tienen autorización para cultivar y por otro lado no lo pueden transportar. Digamos, por un lado se puede cultivar individualmente y no pueden cultivar las organizaciones, o lo puede cultivar el Estado, lo puede investigar el Estado, puede analizar la investigación del uso terapéutico y después ustedes no lo pueden transportar o no lo pueden disponer, etcétera, etcétera. La contradicción entre la legislación, por eso yo señalaba eso, lo que expresa es que no hay políticas públicas claras. No hay, lo señalaba también antes la chica que, no me acuerdo, no sé si está presente, que hablaba del barrio Los Pumitas. No hay dónde ir cuando una persona tiene un problema con el consumo, no hay centro de salud, los centros de salud no tienen personal. En este tema, mi experiencia personal es que el personal de salud tiene un gran desconocimiento también del uso del cannabis medicinal, y los hospitales y los dispositivos públicos no hay acceso. Y una de las cuestiones que expresa lo contradictorio que es esto es que la Corte en el 2009 despenalizó la tenencia para consumo y los tribunales inferiores siguieron penalizando. O sea, hay contradicción dentro del propio Poder Judicial. Entonces, ante estas contradicciones, ante esta falta de políticas públicas claras, esto también entorpece el avance, ¿no? Nosotros siempre decimos, lo dijo un jurista en el siglo pasado, ¿no? El derecho es un campo de batalla, y es un campo de batalla político y jurídico, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy importante seguir batallando con esto y seguir mostrando los modelos que han sido interesantes y muy positivos, como el modelo uruguayo, que es el que más cerca tenemos y el que sería súper interesante implementar. Pero bueno, es un debate que hay que dar. Yo me acuerdo que en la legislatura, cuando se debatió la ley que tuvo media sanción, hubo a su vez legisladores que le sacaron fotos a 2 diputadas que estaban con una plantita y la subieron a las redes acusándola de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, así como les digo eso, también les digo que mientras se discute esto del uso terapéutico, que es un avance, aparece un senador diciendo que hay que provincializar el narcomenudeo. Entonces, realmente es un momento de puja muy importante y es una puja que va a haber que dar para ir avanzando hacia políticas más claras. Pero creo que ahí hay que pelear por argumentos jurídicos sobran. Argumentos jurídicos, no es lo que nos falta, argumentos jurídicos. Lo que nos falta es política. Una política que impulse al Congreso a seguir los lineamientos de Arriola, a seguir los lineamientos que... Miren, hasta hace poco la tenencia para consumo se penalizaba en las cárceles a pesar de Arriola, porque los fiscales y los jueces decían que la cárcel no era intimidad. Si alguien tenía... Y hubo una condena, un caso famoso, una condena por 4 gramos. Condenaron a un interno porque estaba preso, entonces decían que perjudicaba a terceros, que no había... Bueno, claro, no se aplicaba a Arriola. Bueno, salió ahora un fallo, digo ahora porque fue en el 2022, fallo Salvini creo que se llama, donde dice que no, que en la cárcel hay intimidad y se aplica el criterio Arriola. Pero ese fallo sale porque... tuvieron que integrar la Corte porque no estaba Hayton de Nolasco y tuvieron que integrarlo con un conjuez. O sea, fíjense lo frágil que es la decisión jurídica en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos falta es seguir batallando políticamente. Bueno, hablando de la experiencia uruguaya, vamos a aprovechar para... ¿Le quería responder la pregunta al compañero? No, para que no quede los paredones pintados y demás siempre fueron pibes asesinados por la disputa territorial, pero como dice acá Matilda, siempre la policía
tiene que ver, nunca fue directamente por violencia institucional. De todas formas, los medios de cuidado que nosotros implementamos y que llevamos adelante, en principio siempre tienen nuestros números de teléfono, teléfonos de abogadas, teléfono de las compañeras o la dirección de las compañeras, porque como el barrio Moreno es chico, es un barrio chico, entonces golpear la puerta y después teléfono de las referencias. Entonces siempre, a cualquier hora, en cualquier momento, llamaba por teléfono, Cori, Jessy, alguien, Rox, cualquier nombre, siempre circulan todos los nombres, o estoy preso, o mi primo preso, o alguien, algún familiar, amigo preso, entonces bueno, llamamos a defensoría, si es necesario vamos a la comisaría y demás. Eso como en un primer momento, en cualquier momento del día y horario. Y después, segundo, las juventudes son transversal a nuestra organización, digamos. O sea, hay jóvenes, pibes y pibas en las tres instituciones y laburamos mucho esto, los cuidados. No sé si nuestro objetivo principal es que sean mejores amigos. Viven a una casa, son vecinos, viven enfrente y en un principio no se saludaban. Entonces, bueno, la política de cuidado es, no sé si van a ser mejores amigos o mejores amigas, pero mínimamente que se registren. Van todos a la misma joda, van todos a la misma escuela, al mismo deporte, se ven por la calle, júnense y si hay alguien que está en una, que lo ven en problema, que ven que la policía está ahí al acecho, nos avisan, se cuidan entre ustedes, digamos. Eso lo debatimos siempre, siempre tenemos espacios de encuentro en donde hacemos el cierre de año con un proyecto que se llama Reúne, que precisamente lo que busca es reunirse con jóvenes que estén organizados o no, y en donde pongan en debate qué pasa con las juventudes, digamos, porque lo que buscamos es que las juventudes estén en el centro de la escena y de la transformación, no tenemos duda de eso. Y ahí siempre se debate qué pasa con la juventud y la violencia institucional. Y de ahí buscar formas, buscar estrategias de cuidado que siempre son diferentes y que siempre van cambiando porque también van cambiando las estrategias de la policía, digamos. Pero bueno, esos dos puntos son los que siempre reforzamos y potenciamos. Bueno, ahora sí, digo... Quería agregar algo de la compañía, me parece que- Agregue, entonces yo asumo el puesto de policía. Sí. No, me parece interesante, digamos, cómo se han dejado permear por la lógica territorial, digamos, de poder atender, de prestarnos una escucha más que de proponer soluciones que vengan mágicas a aplicar, que como hemos tenido la política un montón de veces, creo que se construye como bien en lista de canal y desde abajo, que uno, digamos, por la gente que patea en la calle y demás, uno tras y otro aprender y poder poner en práctica esta política de cuidado de reconstrucción del lazo social que en los territorios acá, por lo menos en Rosario, es muy difícil, tomando el menos que decía la negra, de esto, que en vez de poner un vecino y que por el acuerdo con el vecino, es el vecino. O sea, entonces, nada, eso, es importante abrir la escucha y que poder sostener, digamos, la respuesta y las soluciones tienen también ese aspecto de poder organizar desde abajo. Sí, y de hecho lo que decimos siempre, a lo mejor nosotros no sé si te vamos a solucionar la situación que vos traes, pero siempre la construimos desde lo colectivo, digamos, desde lo que sabemos, de los contactos que tenemos, de las articulaciones y sobre todo de tus posibilidades y de lo que vos quieras, digamos. No te vamos a imponer, no te vamos a decir hay que hacer esto, tenés que hacer esto, es, bueno, a tus tiempos, en tu forma y bueno, y como vaya saliendo, pero siempre respetando la necesidad y los deseos de quienes tenemos enfrente, digamos, sobre todo. Bueno, muchas gracias a las tres y bueno, llevamos por cerrado este panel y nos vamos al tercer panel que tenía que ver con lo que decía Matilde, que es la experiencia uruguaya acá con el amigo Julio Lazo.